comenzado entonces con la grabación. Reitero los buenos días a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy, como ustedes saben, vamos a comenzar con nuestro periodo de retroalimentación que va desde hoy lunes 7 hasta el viernes 11 de septiembre. Lo que vamos a hacer hoy día primordialmente es recordar los aspectos más relevantes de los módulos que hemos revisado y además en primer lugar vamos a revisar cuáles son los nuevos criterios de evaluación, promoción y evaluación que fueron compartidos por el Ministerio de Educación durante el mes de agosto. Voy a compartirles entonces la ventana de la diapositiva para poder comenzar. Acá tenemos entonces nuestro temario. En primer lugar, los criterios de calificación, evaluación y promoción. En segundo lugar, nos vamos a ir hasta el módulo 2, parte 2, ¿ya? Y en tercer lugar, nos vamos a devolver al módulo 2, parte 1, ¿ya? Más adelante les voy a explicar por qué. Comenzamos entonces. Antes de comenzar, les voy a pedir por favor que a las 12 me puedan hablar por el chat para poder recordarme de pasar la lista, si es que lo llego a olvidar, por favor. Muchas gracias. Bien, entonces, al igual que lo hice con tercero medio, lo que hice fue plantear a través de preguntas la información que puede ser más importante para ustedes o que les puede interesar. La primera pregunta dice: ¿qué niveles serán evaluados? Se va a considerar desde primero básico hasta cuarto medio. ¿Qué aspectos se consideran para la promoción, es decir, para pasar de curso? Son tres aspectos específicos. En primer lugar, tener en cuenta la flexibilidad, ya que estamos insertos en un contexto que es excepcional, contexto de pandemia, y obviamente cuando las condiciones sanitarias así lo ameriten, nosotros vamos a volver a estar con ustedes de forma presencial. En segundo lugar, tener en cuenta los logros de aprendizaje, de qué forma vamos midiendo los logros en lenguaje a partir del desarrollo de los módulos que hemos estado trabajando. Y en tercer lugar, la asistencia, obviamente también teniendo en cuenta la flexibilidad, ya que sabemos que no todos los estudiantes tienen la posibilidad de asistir a las clases virtuales de forma regular. Por lo tanto, se tiene en cuenta el criterio de flexibilidad. 3. ¿Cuántas calificaciones tendremos que tener? Se considera que al menos por asignatura vamos a tener que tener un mínimo de una nota anual y esta se va a tener que expresar de una escala numérica de 2 a 7. En este documento que yo les menciono dice que se puede considerar desde el 1 al 7, pero el lenguaje lo vamos a partir desde el 2. ¿Ya? Por lo tanto, la calificación mínima para aprobar va a ser un 4. Pregunta número 4. ¿Qué evaluaciones se consideran? Vamos a considerar tanto las evaluaciones formativas como las sumativas. Hasta el momento solo habíamos estado trabajando con evaluación formativa, es decir, que no implica calificación, pero prácticamente es muy parecida a la sumativa, solo que la sumativa va a implicar entonces esta asignación numérica, dependiendo del porcentaje de logro. 5. Respecto de la asistencia, se considera tanto el trabajo sincrónico, es decir, vía Meet, vía Zoom, WhatsApp, etc. Sincrónico quiere decir en un mismo tiempo, y el asincrónico, que tiene que ver con los contactos telefónicos que se producen en tiempos diferidos, en tiempos variados. ¿Qué va a pasar con los alumnos que no cumplen con los requisitos? La situación particular de cada una de las personas que no lleguen a cumplir con estos requisitos va a estar a merced, va a estar a disposición y al análisis del equipo directivo de cada establecimiento particular. ¿Ya? No me refiero a administrativamente particular, sino que cada establecimiento con su equipo directivo va a poder discernir si es que la persona va o no a pasar de curso en relación con un análisis de distintos aspectos. La forma de evaluación en nuestra asignatura de lengua y literatura va a considerar los siguientes aspectos. En primer lugar, el cumplimiento en la entrega de los módulos desarrollados a cabalidad, es decir, módulos completos.
Si ustedes tienen alguna dificultad con un apartado en específico, con un ejercicio específico, recuerden que pueden preguntar y pueden rellenar ese espacio. También obviamente acá se tiene en cuenta que existe la flexibilidad, ¿ya? Yo siempre dispongo de una fecha y de una hora de entrega, pero obviamente las personas que no puedan hacer entrega durante esa fecha, se les va a recepcionar su trabajo después, porque hay flexibilidad. Estas fechas y horas son dispuestas principalmente para que ustedes vayan siguiendo un orden en el desarrollo de sus actividades y que finalmente no queden atochados con un montón de tareas. Número 2, desarrollo de las evaluaciones formativas y sumativas. Dentro de cada uno de sus módulos hay evaluaciones formativas, las que ahora paulatinamente iremos combinando con la evaluación sumativa. En tercer lugar, considero la participación de cada uno de ustedes, ya tanto de forma online como mediante consultas a través de WhatsApp, que también lo cuento como participación porque no todos tienen la posibilidad de conectarse a las clases virtuales. Y en cuarto lugar, su calificación será traducida a un porcentaje de logro, que lo vamos a ver a continuación a través de esta tabla de especificaciones, donde existe un porcentaje, una nota y un concepto. Voy a trabajar con 3 conceptos: logrado, medianamente logrado y no logrado. El logrado va a considerar un porcentaje de logro desde el 80 hasta el 100% y las notas ahí va a ir desde un 6 a un 7. En el medianamente logrado se considera desde el 50% de cumplimiento hasta el 60%, por lo tanto las notas van a variar de un 4 a un 5 y finalmente en el no logrado, que va desde el 0% hasta el 40%, se va a considerar desde la nota 2 a la 3,9. Las personas que tengan un 0% en realidad van a ser aquellas que no hayan cumplido, pero no porque no hayan tenido las condiciones, sino que principalmente porque no tuvieron el suficiente compromiso y responsabilidad como para poder hacerlo, ya que como ustedes saben, desde el liceo a ustedes se les han estado dando las oportunidades para que funcionen de forma asincrónica, es decir, no se conecten a clase, pero sí desarrollen los módulos. Además, se utiliza WhatsApp, que es una red social gratuita. Entonces, en el fondo, hay muy pocas excusas que algunas personas podrían tener para no cumplir o para no llegar a ese 50% de cumplimiento, que en este caso sería el medianamente logrado. Ya, esta va a ser entonces la tabla de especificaciones con la que nosotros vamos a trabajar, ahora que ya sabemos que podemos insertar notas. Pero principalmente voy a considerar el trabajo que se ha desarrollado en el tiempo, ¿ya? Bien, entonces, con respecto a todo aquello que les acabo de mencionar, ¿hay alguna duda? Les doy un minuto para que piensen. Si es que hay alguna duda, algo que quieran plantear al respecto, algún comentario. Todo claro, dice Sebastián. Perfecto. Felipe, con respecto a eso, en este documento se especifica que cada profesor, y bueno, en realidad cada establecimiento va a tener libre acción con respecto a la forma de evaluación que vaya a ocupar. Por lo tanto, puede haber profesores que apliquen pruebas, puede haber otros que apliquen trabajo, otros que consideren el trabajo de proceso. Ya ahí va a depender de cada profesor. Nosotros ya ahora con el trabajo que ustedes tienen de la escritura del texto expositivo ya vamos a comenzar a implementar la evaluación sumativa. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, seguimos entonces. Bien, como les dije, en primer lugar, en cuanto a recapitulación, vamos a partir con nuestro módulo 2, parte 1. Y nuestros objetivos fueron conocer el concepto de estética y sus alcances dentro de la literatura y el arte, y en segundo lugar, producir un análisis estético. Tanto tercero como cuarto medio tienen el tema de la estética para desarrollar, ¿ya? Entonces, es prácticamente
lo mismo a lo que acabo de hablar con los chicos de tercero. Algunas preguntas entonces para poder comenzar. ¿De qué forma se relaciona la estética con la subjetividad? Pregunta para Tomás Alcaíno. ¿Puede encender su micrófono o escribir por el chat? Tomás, recuerden que si no pueden usar el micrófono o les acomoda más no usarlo, pueden escribir por el chat. Sí, la pregunta 1, Tomás. ¿De qué forma se relaciona la estética con la subjetividad? Esperamos un minuto entonces. A ver, Tomás dice que cada uno ve la belleza diferente. Sí, correcto. Cada uno de nosotros podemos percibir, pero no solo la belleza, también aquello que quizá es más feo, eh, que tiene que ver con aspectos más dolorosos de nuestra existencia. Todo lo que nos vemos enfrentado, podemos admirarlo de alguna forma y podemos emitir un juicio al respecto y todos vamos a tener opiniones diversas al respecto. ¿Ya? Entonces, la subjetividad de qué forma se relaciona con la estética, teniendo en cuenta que la estética no es solo lo bello, ¿ya? Y por supuesto, la belleza no es un término que se pueda definir como blanco o negro, esto es bello, esto no es bello, sino que actualmente la percepción que se tiene con respecto a ello es que cada uno puede decidir qué es bello para cada persona. ¿Ya? Entonces la belleza, al ser un término subjetivo y al estar tan ligado, tan vinculado a la estética, se va a vincular a su vez a la subjetividad, que tiene que ver con la capacidad que yo voy a tener a partir de lo que estoy observando y mis experiencias personales, la capacidad que voy a tener para poder realizar un análisis estético con respecto a ello. En segundo lugar, muchas gracias Tomás. ¿Cómo definirías el goce estético? Le voy a pedir acá que me ayude Sebastián Yanao. Sebastián, ¿cómo definiría usted el goce estético? Pensando en la palabra goce. Sebastián. Sí, hay varios que se le está como cayendo el sistema. Ya, a ver, Sebastián dice, ¿estaría relacionado con tener pasión hacia la belleza? No específicamente. Más que nada, el goce estético se va a producir al momento en el que yo me voy a enfrentar a una obra artística y esa obra va a lograr tener un impacto sobre mis sentimientos o sobre mis sentidos. ¿Ya? ¿Cuándo se va a producir este goce estético? Entonces, cuando yo sienta un impacto o una conmoción en relación con lo que yo estoy mirando. Y obviamente, como hablamos de goce estético, va a tener que estar vinculado a alguna experiencia que sea satisfactoria para cada uno de nosotros. Por eso se habla del goce estético, cuando yo miro un cuadro y me deslumbro por su belleza. Pero obviamente la belleza, como sabemos, es subjetiva. Aquello que a mí me puede parecer bello, a la otra persona puede no parecerlo. Tercer lugar, entonces, tenemos cuál era la perspectiva de estética adoptada durante la Grecia clásica. ¿Qué pasaba durante la Grecia clásica? ¿Qué era lo bello? ¿Lo imperfecto o lo perfecto? Me responde acá Carlos Narváez, por favor.
Carlos, a través del chat o por el micrófono, ¿cuál era la perspectiva de estética adoptada durante la Grecia clásica? Si no se sabe esa respuesta, puede responder a la última. ¿Es posible realizar un análisis estético de un ambiente o situación cotidiana? Carlos Narváez, por favor. Bien, mientras Carlos piensa su respuesta y la deja en el chat, voy a comenzar con la lista. Empiezo primero por cuarto B. Digo su nombre y su apellido, ustedes activan el micrófono, dicen presente, lo desactivan. Quien no pueda utilizar su micrófono lo dice a través del chat. Jason Azócar. A ver, Carlos dice que sinceramente no sabe cómo responder. Ya, de todas formas se agradece Carlos. Sigo con la lista. Rodrigo Escobar. Fernanda Espejo. Juan Galdames. Fernanda, ya. Presente. Gracias, Fernanda. Juan Galdames. María Belén González. Mateo Herrera. Bastián Levio. Gracias. Michael López. Ailín Muñoz. Gracias, Ailín. Carlos Narváez. Gracias, Carlos. Felipe Núñez. Gracias. Mayerly Pérez. José Patricio Sepúlveda. Y Fernanda Valdivia. Vamos ahora con cuarto B. Tomás Alcaíno. Carla Arévalo. Eric Barbosa. Tomás presente y Carla. Ya, los dejo presente de inmediato. Gracias, Tomás y Carla. Eric Barbosa. Romina Díaz. Gracias. Soledad Figueroa. Gladys García. Sebastián Llanao. Gracias, Sebastián. Johan Lorca. Edgar Marval. Abigail Moyano. Johan Lorca. Ahí se unió Johan. Edgar Marval, ¿no? Abigail Moyano. Caroline Muñoz. Gracias, Caroline. Carolina Muñoz. Daniela Navarro. Jürgen Ponce. Gracias, Jürgen. Felipe Pradenas. Beatriz Quesada.
Martín Ramos, Fernanda Robles, Byron Rosas, Ana Trejos, Antonella Valenzuela, Ana Trejos presente, gracias Ana, Antonella Valenzuela y Matías Venegas. Ya, terminamos con la lista. Bien, seguimos entonces. ¿Cuál era la perspectiva estética adoptada durante la Grecia clásica? ¿Hay alguien que quiera dar la respuesta de forma voluntaria? Ya, respondo yo entonces. Durante la época clásica, lo que era considerado como bello, por lo tanto digno de ser admirado, y estético, correcto, lo que dice Bastián, lo que ellos definían como la perfección. Todo lo que estuviese en armonía, lo que fuese perfecto y agradable a la vista, era todo aquello digno de ser admirado y por lo tanto estético. En ese caso, durante la época clásica, lo estético era sinónimo de belleza, ¿ya? Concepto que ha ido mutando, que se ha ido transformando y que a día de hoy ya no está vigente, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora ya se validan otros tipos de belleza que no están relacionados precisamente a la armonía ni a la perfección. Muy bien, Bastián. Y finalmente es posible realizar un análisis estético de un ambiente o situación cotidiana. Voy a dar respuesta también rápidamente. Sí, por supuesto, toda situación es digna de ser admirada hoy en día, teniendo en cuenta también la forma en la que la estética como término y como concepción, como idea, se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Entonces, claramente nosotros podemos evaluar estéticamente un atardecer, podemos evaluar estéticamente una escena tan cotidiana como regar las flores, tal y como se nos presentaba en el módulo, el fragmento de Desde el jardín de Jerzy Kosinski. Se nos presenta a Janssé regando su jardín de flores y cómo él compara a las flores con las personas. Entonces también ahí tenemos una visión de de una escena que es muy cotidiana, pero que a la vez puede ser muy bella. Bien, seguimos. Algunas ideas clave para recordar en cuanto a estética. La estética, como ustedes saben, abarca un montón de campos de conocimiento humanos. Incluye la arquitectura, el arte, la literatura, la música, pero sin embargo, su objeto primigenio, primordial de estudio va a ser el arte. Está además la estética vinculada a la belleza, pero siempre desde la perspectiva subjetiva, es decir, desde la visión que tiene cada uno de nosotros con respecto a lo bello. Lo bello no es lo mismo para uno que para otro. La palabra estética deriva del término aistesis, que significa percibir a través de los sentidos, es decir, desarrollar un análisis estético a través de un acto contemplativo, es decir, yo voy a tener que tomarme mi tiempo para poder analizar estéticamente alguna situación, alguna obra artística, alguna canción. Entonces voy a tener que detenerme a escuchar la música, detenerme a observar una obra pictórica o detenerme a poder interactuar, ¿cierto?, con una escultura. Otras ideas clave, lo estético tiene que ver con la capacidad de conmocionarnos, de causar impacto y o influencia en nuestros sentidos. Como ustedes saben, la experiencia estética es sensorial. La literatura, por su parte, será capaz de generar este goce estético, esta sensación, ¿cierto?, de bienestar, si lo que leemos logra impactarnos de alguna forma.
en alguna medida, ya sea de forma positiva o incluso negativa, pero va a llegar a nosotros. O sea, ese texto va a tener que estar tan bien construido que va a interactuar con nosotros de una forma potente y nos va a hacer alcanzar este goce estético. No es necesario ir a un museo para tener una experiencia estética, ya que podemos tenerla frente a escenarios cotidianos. La interpretación de estos espacios va a permitir que nosotros podamos llegar a este goce estético. Podemos interpretar momentos, podemos interpretar objetos. Entonces, en relación con la belleza, tenemos en consideración que no hay actualmente un concepto objetivo de belleza. Ahí dice concepto, pero es concepto. Esta se visualiza en virtud de un acto de contemplación relacionada a sensaciones de esta satisfacción y placer. Hay dos tipos de belleza, dos formas en la que nosotros podemos acceder a esta revelación de la belleza. En primer lugar tenemos la belleza natural, que es aquella natural, ¿cierto? No intervenida por el hombre y que son los paisajes, paisajes naturales, ¿ya? Plazas, bosques, cordilleras, playas, todos estos paisajes que a nosotros también nos transmiten algo importante, sensaciones o emociones de bienestar. Y en segundo lugar tenemos la belleza artística, que es aquella belleza que es creada, por tanto, artificial. Tenemos acá las esculturas, la música, las pinturas, la arquitectura. Todo aquello que tenga necesariamente una intervención de mano del ser humano. Tenían ustedes además en su módulo que investigar qué era la transfiguración y creo que a través de este ejemplo visual y también a través de la definición que voy a entregar a continuación podemos tener ya una idea mucho más clara de qué es la transfiguración. Esta corresponde a la revelación de los defectos, debilidades y deformidades en virtud de su calidad estética. Además, responde a la tendencia de la expresión de lo negativo a través del arte, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá en esta escultura del autor Niccolò dell'Arca? Titulada Llanto sobre el Cristo muerto, y fue realizada esta escultura durante la segunda mitad del siglo XV. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? No se nos está mostrando una expresión de satisfacción o de plenitud, sino que todo lo contrario, se nos está demostrando la desesperación, el dolor, y a pesar de que sean sentimientos negativos, nosotros sí podemos realizar un análisis estético, o sea, claramente podemos sentir una conexión con sus propias expresiones, a pesar de que sean esculturas, pero estas esculturas están tan bien hechas que son capaces de resaltar los defectos, las debilidades, en virtud, como dice en la definición, de su calidad estética, de lo hermoso que puede llegar a ser ver estos sentimientos expresados en una escultura y de una forma tan fuerte y tan fidedigna y tan cercana a nosotros. Entonces sí, efectivamente, nosotros podemos ver desde una perspectiva estética y podemos decir, sí, esta escultura es bella, pero quizá no es la belleza convencional, no es la belleza que produce placer, sino que es una belleza que incluso nos hace sentir un poco incómodos, pero está tan bien construida esta escultura que es capaz de hacernos sentir algo, capaz de influir en nuestros sentidos. Luego teníamos un apartado de reflexión. ¿Es posible alcanzar el goce estético a través de lecturas que abordan temas como la muerte o la no correspondencia amorosa? Sí, es posible, ya que la belleza, al ser subjetiva, puede ser hallada hasta en el trato de las temáticas más dolorosas. Dependerá de la persona que se vea enfrentada al texto, ya que si éste logra conmocionarla o influenciarla en alguna medida, se está frente a una creación literaria digna de ser analizada desde una perspectiva estética. Seguimos acá entonces con la idea de que debe ser algo que tiene que causar cierto impacto sobre nosotros como receptores. Y acá tenemos una pregunta que tenía que ver con la interpretación de una frase. Esta respuesta la entregó una persona de tercero medio y la quise conservar para cuarto medio
porque en el fondo es la más idónea, la respuesta en el fondo modelo que se hubiese esperado, que todos ustedes pudieran entregar a esta interpretación. Si el mundo fuese claro, no existiría el arte. Albert Camus, novelista, ensayista y dramaturgo francés. Creo que en esta frase Albert quiso interpretar el claro como un lado perfecto, y creo que él quiere decir que si el mundo fuese perfecto, no existiría el arte. ¿Por qué? Pues la mayoría de las veces, desde mi perspectiva, los artistas no siempre se inspiran en lo perfecto a la hora de crear sus obras de arte, sino que se basan también en sus experiencias personales, las que no siempre son buenas, a veces pueden ser etapas oscuras de su vida. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son los criterios que yo voy a tener que tener en cuenta para realizar un análisis estético, pero de un texto literario. Recuerda que entre el lector y el texto existe un constante diálogo, ¿ya? Existe un intercambio en el fondo de información. En el fondo yo estoy aportando mis experiencias y el libro me está entregando nuevos, información nueva que yo no conocía y con la que yo me puedo entretener, con la que yo puedo imaginar, entonces es un diálogo. Letra A, voy a tener en consideración en primer lugar el lenguaje, es decir, la forma de expresión que tienen los autores, ¿ya? Cada, en este caso, autor va a hacer uso de un lenguaje en específico. Algunos van a hablar de forma más coloquial, otros de forma formal, y no todos van a utilizar los mismos recursos literarios. Letra B, el estilo narrativo. Todo autor, todo poeta, todo cantante tiene su propio estilo y nosotros por eso también los podemos fácilmente reconocer. Algunos usan anacronías, que son los saltos temporales, figuras literarias, descripciones, etc. Ahí va a depender de cada autor cuál va a ser su estilo específico. Y también este estilo obviamente se va construyendo durante el tiempo. Letra C, estructura del texto. Acá tomamos en consideración la estructura base de los textos literarios, donde se nos presenta una situación inicial, luego un desarrollo, las acciones y finalmente el desenlace. No todos los autores tampoco manejan esta misma estructura del texto, ¿ya? Algunos parten por el desarrollo, in media res, algunos parten por el final, in extrema res, otros de forma cronológica, ab ovo. Letra D, tenemos que tener en consideración la tendencia o movimiento literario y para ello también se debe considerar el contexto de producción en el que está inserta la obra literaria. El movimiento literario va a corresponder a la tendencia que se esté llevando durante ese periodo de tiempo. Por ejemplo, si hablamos de romanticismo, de la Edad Media, del naturalismo, del realismo, de la ilustración, cada uno de esos movimientos literarios va a tener sus propias características y va a influenciar de forma directa en la creación de la obra. Por ejemplo, durante la época del romanticismo vamos a ver por lo general en la literatura temas oscuros, temas que tienen que ver con la muerte, con la autoinmolación, con la decepción amorosa, muy por el contrario de lo que nosotros podríamos reconocer como romanticismo actualmente, ¿cierto? Porque hay muchas personas que dicen, no, romántico es cuando una persona está enamorada de otra y realiza acciones, ¿cierto?, para demostrar sus sentimientos, pero son acciones bellas, pero en este caso, durante el romanticismo, lo tenemos desde el siglo XVIII hasta finales del siglo XIX, perdón, desde principios del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, porque desde el siglo XIX parte el naturalismo, que es una contraposición al romanticismo. Durante el romanticismo entonces vamos a tener esos temas en la palestra. Entonces también los vamos a visualizar dentro de la literatura que fue creada dentro de esa época. Y finalmente vamos a tener en cuenta los juicios personales, es decir, las interpretaciones que nosotros vamos a generar a partir de esta conexión que vamos a tener con la obra que estamos analizando. Hasta acá, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Todo bien? Perfecto, ya.
A ver, tenemos hasta las 12:30, nos quedan 15 minutos para revisar esta otra parte. Ya, acá me quise devolver al módulo 2 parte 1, ¿por qué? Porque nosotros la semana pasada realizamos un recuento de lo que habíamos visto en nuestro módulo número 3, que refería a los textos expositivos, pero para poder crear ustedes sus textos y poder mejorarlos, se les pide además que regresen al módulo 2 parte 1 para que puedan revisar otra vez las reglas de textualización, ya que las reglas de textualización van a ser necesarias para poder crear un texto efectivamente coherente y cohesionado. Entonces acá nuestros objetivos fueron recordar las reglas de textualización y en segundo lugar a aplicar estas reglas a diversos ejercicios. En este caso ustedes van a aplicar estas reglas de textualización en la mejora de su texto, que es el borrador de su texto expositivo, ¿ya? Disculpen que diga tanto la palabra texto. Algunas preguntas. ¿Cuáles son las 3 reglas de textualización? Se las voy a recordar yo. En primer lugar tenemos la progresión temática, luego la recurrencia y luego conexión y conectores. Ya esas son las 3 reglas de textualización que todo texto bien construido va a seguir al pie de la letra. Número 2, ¿qué pasa si un texto carece de alguna de ellas? Esto se los voy a preguntar directamente a ustedes. ¿Qué pasa si un texto carece de recurrencia, de progresión o de conectores? Me responde Daniela Navarro, por favor. En realidad, de forma voluntaria, el que quiera responder a través del chat lo hace. Segunda pregunta, ¿qué pasa si un texto carece de alguna de ellas, de las que les acabo de nombrar? Las reglas de textualización. Ya, Romina dice, no tendría coherencia. En este caso, muy bien, Romina, si es un texto que, por ejemplo, carece de la progresión temática, se está dando vuelta todo el tiempo en el mismo tema, no está añadiendo constantemente información nueva o está todo el rato reiterando la misma palabra dentro de un mismo párrafo, en el fondo va a perder coherencia, va a perder significado para nosotros, por lo tanto no va a ser un texto que está bien construido. Y en tercer lugar, ¿cuál es el principal objetivo de los textos expositivos? ¿Cuál era? Específicamente de un texto expositivo. Respondan a través del chat. El primero que quiera responder. Ya, lo digo yo ya que nadie respondió. La principal finalidad, a ver, acá Sebastián dice añadir más información para respaldar o algo así. Algo así, Sebastián. Entregar información nueva, ¿cierto? Para así propiciar que mi lector pueda incrementar sus conocimientos con respecto a un tema en específico, ¿ya? Así que ahí le faltaba completar un poquito más la respuesta, pero sí, claro que se relaciona con el poder aportar información nueva a una persona que tiene un conocimiento, ¿cierto?, acerca de un área en específico, pero quiere instruirse un poquito más. Por ejemplo, ya, en gastronomía podían ver bebidas alcohólicas y analcohólicas. Quizá alguien no está tan familiarizado con el término analcohólico. Podría decir, oh, quizás qué tipo de trago es ese, no sé. Pero ahí ustedes como especialistas, bueno, la persona que haya elegido trabajar ese tema, va a ser el encargado de pensar en esa persona que quizá no está clara con respecto a ese concepto para poder entregarles información, para poder aumentar sus conocimientos con respecto a ese tema en específico, ¿ya? Entonces, esa va a ser la finalidad primordial de un texto expositivo, tratar de que el lector, el receptor, incremente sus conocimientos con respecto a un tema en específico. Algunas ideas clave en torno a la textualización, reglas de textualización, perdón. El texto debe ser entendido como un tejido, ya como un entramado de ideas
que se junta, que interactúa. Y esto está expresado a través de la escritura. Pero ¿por qué decimos que es un tejido? Vamos a tener en consideración unidades mínimas y otras más complejas. Las unidades mínimas serían las letras, las consonantes, las vocales, mientras que las más complejas son las palabras que yo puedo formar con esas letras, consonantes y vocales. Con las palabras puedo formar frases, con las frases oraciones, con las oraciones párrafos, con los párrafos textos. Entonces, de esa forma vamos tejiendo el texto, vamos haciendo que estas unidades mínimas se vayan juntando para formar estructuras más complejas. Reflexión dice, ¿qué sucede cuando un texto carece de coherencia y cohesión? Un texto carente de cohesión, es decir, conectores, puede ser entendido, pero con gran dificultad. Si se conjuga con la falta de coherencia, es decir, un texto que no tenga patas ni cabeza y que el tema en el fondo no esté bien definido, el texto va a ser ininteligible, no va a ser comprensible. Un texto sin coherencia no posee significado alguno, porque no aporta información o bien está fuera de contexto. Se puede unir dos oraciones, pero pueden no tener sentido. Entonces pueden estar bien unidas, puede poner un conector al azar, pero si ese conector no está bien insertado, el texto va a carecer de coherencia. Acá vamos a ver entonces brevemente cada una de las reglas. En primer lugar, letra A, la recurrencia. ¿Ya? Acá, esto tiene que ver con los elementos, los dichos, por ejemplo, las cualidades que deben ser reiteradas a lo largo del texto. Pero, ¿qué ideas son las que merecen ser reiteradas? Principalmente el eje temático. Por ejemplo, si estamos hablando del calentamiento global, en alguna parte del texto se va a tener que volver a referir al calentamiento global, se va a tener que volver a reiterar, pero ¿cómo lo puedo hacer para no tener que reiterarlo de la misma forma? Puedo utilizar distintos procedimientos para repetir la repetición misma, poder decir una o dos veces calentamiento global, pero no abusar de utilizar el mismo término. Puedo utilizar la pronominalización, es decir, sustituir un término por un pronombre personal. Puedo utilizar la recurrencia, sustituir un término por otro que sea un sinónimo. Por ejemplo, si hablo de calentamiento global, puedo hablar también de cambio climático y estoy diciendo prácticamente lo mismo. En definitiva, no es lo mismo, pero sí obviamente la persona que está leyendo va siguiendo que tiene relación directa con el tema. O también la elipsis, que tiene que ver con la omisión de un término que no es necesario que sea reiterado. Letra B, ahí dice A, pero es B. Progresión temática. Todo texto bien formado aporta información nueva de forma constante para poder ir progresando. Yo no me puedo quedar pegada todo el tiempo entregando la misma información sobre, por ejemplo, las naranjas. Las naranjas tienen gajos y los gajos están conformados por naranjas. O sea, ahí ya no estoy prácticamente agregando ningún tipo de información. Tengo que ir añadiendo, tengo que ir progresando temáticamente. La naranja es un fruto, ¿cierto? Cubierto por una cáscara en color naranjo, está recubierta por una fina capa blanca, ¿cierto? Que recubre los gajos. Ahí voy añadiendo constantemente información de forma progresiva para que también vaya avanzando el texto y no se quede estancado. ¿Qué procedimientos puedo utilizar? Progresión con tema continuo, es decir, mantener el tema. Progresión en cadena, ir añadiendo información nueva a partir de la que anteriormente fue mencionada. O derivada de un hipertema, es decir, partir de un tema amplio e ir bajando y desglosando de a poquito en subtemas. ¿Ya? De esa forma puedo ir progresando en el texto. Y conexión y conectores, que ahí debería decir C, pero también dice A, elementos gramaticales que son utilizados con la finalidad de brindar conexión al texto. Ya eso como definición a conectores. Son mecanismos, pequeños mecanismos que yo voy insertando entre medio de las unidades mínimas
para poder darle coherencia a esta unidad máxima y compleja llamada texto. Las relaciones entre las palabras, oraciones y párrafos pueden explicitarse mediante la utilización de estos mecanismos. Tenemos acá de dos tipos específicos con algunos ejemplos. Tenemos en primer lugar los conectores simples como el causa, consecuencia, contraste, adición, equivalencia, etc. Y tenemos los conectores del discurso que son un poquito más complejos y que nos ayudan a introducir, por ejemplo, a ordenar, a añadir ideas, a resumir, a indicar causas, consecuencias, ¿ya? Pero estos por lo general van a estar conformados por más de una palabra, los conectores del discurso. Y finalmente quise terminar repasando brevemente lo que vimos en la clase anterior sobre textos expositivos. Reiterar, los textos expositivos son parte de la categoría de textos no literarios, por lo tanto van a tener una función específica, la que en este caso va a ser informar y exponer información específica y clara, pero siempre fundamentada, argumentando la fuente, desde qué lugar yo saqué esta información, ¿ya? ¿Por qué es tan importante fundamentar? Porque yo voy a querer que la persona que lea aumente sus conocimientos, pero teniendo como base algo confiable. Finalidad, entonces, incrementar los conocimientos del lector acerca de un tema específico. Por eso yo les daba a elegir, dependiendo de su especialidad, un tema muy específico. O ustedes también lo podían elegir si es que cualquiera de esos tres no era de su agrado. Como estructura base tenemos introducción, desarrollo y conclusión, siendo la introducción la primera parte, va a estar conformada principalmente por el primer párrafo, en donde se va a dar a conocer cuál va a ser el tema del que yo voy a hablar, ¿ya? Tratando de escribir en el tono más ameno y agradable posible, intentando que el lector se enganche con el texto. En segundo lugar, vamos a tener el desarrollo, que va a ser la parte más fuerte, donde vamos a insertar nuestras ideas de forma lógica, de acuerdo al tipo de organización que nosotros hayamos elegido, y se establece un análisis objetivo de los hechos. Vamos a entregar datos, ejemplos y puntos de vista, pero siempre fundamentados, puntos de vista quizá de personas que son entendidas en el tema. Acá quiero hacer mención específica y recalcar que dentro del texto expositivo se prefiere el escribir en tercera persona gramatical, ¿ya? No en primera persona. Es decir, yo no voy a poner en el texto según mi opinión, según mi punto de vista, entonces yo creo que no. ¿Ya? Es posible determinar que, siempre hablando en tercera persona para mantener el tono académico del texto, ¿ya? Porque es un tema, los textos expositivos son parte de los textos que son más académicos. Entonces, por lo tanto, se requiere que se utilice la tercera persona gramatical por sobre la primera, ¿ya? La primera persona gramatical suena demasiado coloquial, demasiado cercana, y nosotros estamos intentando escribir un texto que es objetivo, ¿ya? Que está basado en hechos y no en opiniones, o las opiniones siempre fundamentadas. En tercer lugar, la conclusión, que va a ser por lo general el último párrafo, donde se va a entregar una síntesis muy breve acerca de lo más importante que se planteó durante el texto. Y se entrega además una conclusión o proyección futura. Esta conclusión tampoco puede ser yo concluyo que, yo determino que, entonces creo que no, ¿ya? Tratar de determinar proyecciones en tercera persona o juicios de valor en tercera persona. Eso sería entonces siempre incluir la opinión de forma fundamentada. ¿Queda alguna duda al respecto, chicos? ¿O estamos bien? Quise también enfatizar un poquito más en esto último para que puedan armar mejor sus textos y los puedan mejorar, ¿ya? De todas las personas que me han ido enviando sus borradores, les he dado algunas sugerencias para que puedan mejorar. ¿Sí? ¿Súper? Ya. Bien, chicos, entonces, esta presentación se las voy a compartir por WhatsApp, ya para que ustedes la puedan observar. Por si no leen bien como dice Bastián.
Bien chicos, vamos a quedar hasta acá entonces el día de hoy. Recuerden ponerse al día con sus tareas, entregar las evidencias pertinentes y también recuerden que frente a cualquier duda, cualquier consulta, estoy disponible para ustedes. ¿Ya? Vamos a quedar hasta acá entonces. Me despido y que tengan una buena tarde.